Paz a vosotros, amados hermanos. Tomen su lugar, por favor. Estamos viviendo un momento del año en que se desborda la idolatría. Ayer, por todos lados, en todos los lugares, había fiestas en honor de la Virgen de Guadalupe, porque aquí se adora, se venera esa imagen, pero en otros lugares, hermanos, se adoran muchas versiones de la Virgen de Guadalupe. Se adora a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Rosario. ¿Cuántas vírgenes son, hermanos? Yo no las he contado, pero pues por ahí dicen que 11,000 vírgenes. ¿Será cierto? En el Areópago, cuando Pablo visitó aquel lugar, no lo visitó para adorar a los ídolos, sino para predicar la palabra de Dios. Y después de ver todos los altares, todos los nichos, todos los ídolos que la gente adoraba, llegó a un altar vacío, a un nicho vacío, que decía al Dios no conocido. Ese Dios que pocos conocen, no porque no tengan oportunidad, sino porque no quieren conocerlo. A raíz de no querer conocerlo, a raíz de no querer reconocerlo, nace la idolatría. Dios en un principio no hizo los ídolos, no hizo esa veneración, esa idolatría que tiene el hombre. Cuando Él hace al hombre, hermanos, lo hace con un propósito, de que le adore a Él, de que le sirva a Él. Pero vean cómo una sola palabra, hermanos, mal leída o mal interpretada o mal entendida, puede causar tanto daño en la humanidad. Vamos a leer, hermanos, Génesis capítulo 1, verso 26. Un texto muy conocido de todos nosotros y de mucha gente, que no se detiene a pensar un poquito en esta reflexión que voy a hacer, hermanos. Dice el verso 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar. Bueno, hasta ahí. Hagamos a Dios, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen y semejanza. Así fue hecho el hombre. Este verso, hermanos, llega hasta nuestros días a través de toda la historia, muy tergiversado. Vean cómo usando las mismas palabras se da un sentido muy contrario a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a usar las mismas palabras, como dice la Biblia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero los hombres cambiaron el uso de este texto y pusieron palabras mismas, pero en otro sentido. Se los voy a leer de otra manera. Esta Biblia que estoy leyendo es la versión Reina Valera, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, versión 909. ¿Y qué es la versión que ellos leen, hermanos?
Ni siquiera tienen una versión en la cual basarse. Pero ellos le acomodan, toda la gente le acomoda, y esto no es nuevo, esto es desde el principio de la humanidad cuando se volvió a multiplicar sobre la tierra. Voy a leer. Y dijo al hombre: hagamos a Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuáles letras cambiaron, hermanos? ¿Cuáles palabras cambiaron? La Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Y qué es lo que dicen los hombres? Hagamos a Dios. Y empezaron a hacer ídolos. Empezó la idolatría, pero eso no sucedió así en el principio, hermanos. Fue cuando el hombre se empezó a multiplicar en la faz de la tierra, cuando el hombre definitivamente se apartó de Dios. Y empezó esa etapa de idolatría. Vamos a ver allá, hermanos, en Génesis capítulo 11. Dice, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron ahí. Muy bien, en la tierra de Shinar. ¿Sí saben cuál es la tierra de Shinar, hermanos? Bueno, está en Mesopotamia, pero más puntualmente está en lo que antes fue Babilonia y ahora es Irak e Irán. En esa zona, ahí habitaron los hombres de ahí, construyeron esa torre que ahora sí, usando un lenguaje coloquial, les dio en la torre a los hombres. Quizá de ahí derive esa palabra, les dio en la torre, porque a raíz de esa torre cambiaron su forma de pensar y cada quien hizo lo que quiso. Hermanos, allá en Babilonia, que fue la cuna de la idolatría, fue donde Nimrod puso su reino, y después de que fue devorado por las fieras, y después de que su esposa le fue infiel, bueno, ya no le fue infiel porque ya no vivía Nimrod, tuvo un hijo que, según dice la tradición, era el heredero de Nimrod, porque Nimrod fue un hombre valiente y todos lo consideraban un dios con D minúscula. Y entonces, hermanos, ahí nació una costumbre que hasta ahora se celebra. Estamos a unos días de celebrar a esta adoración a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz, que son los tres personajes involucrados en esta celebración. Nada más que les cambiaron el nombre. A Nimrod le pusieron José. A Semiramis le pusieron María. Y a Jesús y a Tamuz le pusieron Jesús. Cuenta la tradición que Tamuz nació en un 25 de diciembre, nacido de una virgen que se llamó María, cuyo esposo era José. Pero al cambiarle el nombre, ahora celebran lo que el mundo conoce como la Navidad. Jesús no nació el 25 de diciembre. Quien nació el 25 de diciembre fue Tamuz. La Virgen concibió y parió a un hijo que no nació el 25 de diciembre, que no manda a Dios que se le adore, que no manda a Dios que se le venere, a María,
Semiramis tomó el lugar de María, porque sabían que el mundo no iba a adorar a esos dioses. Entonces, la Iglesia Católica cambió los nombres para que se siguiera adorando a Tamuz a través de Jesús, a María a través de Semiramis y a José a través de Nimrod. Fueron las figuras que tomaron y que están adorando a aquellos personajes a través de otra figura. ¿Cómo adoran a Nimrod? Con un árbol de Navidad. ¿Qué tiene el árbol de Navidad, hermanos? ¿Cómo lo adornan? ¿Con qué? Con esferas. ¿Cómo inició esta festividad? Bueno, Nimrod, que fue hombre poderoso, que fue cazador de fieras, que libraba a la gente de las fieras, un día fue devorado por las fieras. Lo anduvieron buscando y encontraron un árbol donde había restos humanos, pedazos de piel, de carne, de huesos que colgaban de ese árbol. Entonces ellos dedujeron que Nimrod había sido devorado por las fieras y empezaron a contar una leyenda que aquel árbol que estaba pues casi seco empezó a florecer de nuevo con eso, y de ahí nace el árbol de Navidad que vemos adornando muchas casas con esas esferas que simbolizan esos restos humanos de Nimrod, supuestamente, así cuenta la leyenda. Esto fue tomado por la Iglesia Católica, la Navidad, y empiezan a poner el árbol de Navidad, ¿cuándo? Ahora en este tiempo. Desde mediados de diciembre o antes de mediados de diciembre, yo ya veo muchas casas que están adornadas por el árbol de Navidad. Muy bien. Semiramis dice la leyenda que ya había muerto su esposo y se encontró embarazada. Entonces ella dijo que ella era la diosa luna y Nimrod era el dios sol. Vean ustedes, hermanos, la idolatría de los hombres. Y Tamuz, que nació el 25 de diciembre, era el hijo de ambos. El cielo, el sol, hizo sombra en la luna, que era ella, o sea que supuestamente Tamuz fue hijo de Nimrod y de Semiramis. Y entonces nació la leyenda de Tamuz, que fue adorado por muchos años y que hasta la fecha sigue siendo adorado, no con el nombre de Tamuz, sino con el nombre de Jesús. Ellos adoran el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús y podemos sacar muchos estudios, hermanos, donde demostramos, según la Biblia, que Jesús no nació en diciembre. Jesús nació la segunda quincena de octubre. Sin embargo, no sabemos la fecha y la humanidad no lo sabe. Si lo supiera, ¿qué harían, hermanos? Se crearían otros dioses, ¿no? Y adorarían a ese, supuestamente, Jesús con otro nombre. Por eso no dio Dios el día que nació Jesús. Y además dice Salomón allá en el capítulo 6 que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, no tenemos que adorar el nacimiento de alguien. Damos gracias a Dios, por supuesto, cada vez que Dios nos concede un año más de vida. ¿A quién le damos gracias? A Dios. ¿A cuál Dios? Al verdadero. Muy bien. ¿Cuántos ídolos han existido en el mundo? Vinieron los babilonios y sacaron muchos dioses. A Aserat, a Astarot, a ¿quién más? A Nimrod, a Tamuz, a Semiramis, en fin. Pero muchos otros dioses, hermanos. Vinieron, antes de que vinieran los griegos, los romanos, ya había muchos ídolos en Grecia, que es la cuna de los ídolos, hermanos. Zeus,
el dios mayor, su esposa, ¿cómo se llamaba? Hera. Y no sé si era, pero así le llaman, Hera, con H, ¿verdad? Adoraban a Apolo, ¿a quién más? A Artemisa, ¿a quién más? A Mercurio, ¿a quién más? A Júpiter, Júpiter y Mercurio ya son de los romanos, ¿verdad? Pero son sinónimos de esa idolatría. Vino Grecia, vino Roma, y Roma no se conformó con tener esos dioses, sino que siglos después le agregó otros tantos dioses. Y ahora, ¿a quién adoran, hermanos? A San Judas Tadeo. ¿A quién más? ¿A quién más, hermanos? Virgen de Guadalupe, Virgen María, José. Hay iglesias católicas que se llaman de la Sagrada Familia, San José Obrero, en fin, hermanos, un sinnúmero de ídolos que formaron ellos, la Iglesia Católica. Y platicamos con los católicos, con los sacerdotes católicos, es que nosotros no somos idólatras, y entonces, ¿por qué tienen tantos ídolos? Ah, no, eso es como el retrato, es como si usted tuviera el retrato de su mamá o de su papá, pero no los estamos adorando, solamente los veneramos. Ah, ¿sí? ¿Y qué quiere decir venerar? ¿Qué quiere decir venerar, hermanos? Honrar. Honrar, ¿y qué más? Dar culto. Dar culto, pleitesía, admiración. ¿Adorar? Adorar. ¿Sí o no? Dar culto, dar honra, y le dan honra a esas imágenes. Y sucede, hermanos, que el simple hecho de inclinarse ante ellos es idolatría. Aunque ellos no lo quieran reconocer o disfrazar, eso es dar idolatría. Quiero que me ayuden, hermanos, a buscar Daniel capítulo 3, versículo 4 en adelante, pero mientras lo encuentran, quiero decirles que Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandó hacer una estatua que él vio en sueños, pero ¿qué creen, hermanos? Se le olvidó que había soñado. Y entonces convocó a todos los sabios, a todos los magos de Babilonia para que le dijeran el sueño y su interpretación. ¿Y sabe quién pudo? Nadie. Nadie pudo. Por cuanto sois falsos, sois mentirosos, sois ignorantes, los voy a mandar matar a todos, los voy a mandar a hacer cachitos. Y entre esos sabios que había en Babilonia, ¿quién cree que estaba? Daniel y otros 3 jóvenes que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, pero sus nombres eran Azarías, Ananías y Misael. Daniel fue llamado ahí Belsasar. Bueno, mandaron llamar a Daniel, porque el rey reconocía que solamente Daniel tenía ese don de interpretar los sueños. ¿Ya tienen la cita que les pedí? Léanla, por favor. ¿Tres qué? Del 4 en adelante. Dice 3, 4. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Hasta ahí nada más ahorita. Vamos a seguir leyendo en un momento. Mandó a edificar, a construir una estatua. ¿Saben de qué tamaño era la estatua, hermanos?
¿Cómo de qué tamaño creen que era? Grandota, dice el hermano. Pero ¿de qué tamaño más o menos? ¿Han visto ustedes alguna vez un edificio de 10 pisos? ¿Sí lo han visto? Pues de ese tamaño aproximadamente, un poquito más grande era la estatua, del tamaño de un edificio de 10 pisos. Tomando en cuenta que cada piso tiene un promedio de 3 metros, aproximadamente medía 3 metros, 30 metros esa estatua, lo es el equivalente a 10 pisos. Ahora, ¿qué mandó el rey? Que se postraran y adoraran ¿a qué? A esa imagen. Postrar y adorar es un sinónimo del simple hecho de postrarse, indica adoración. ¿Qué es lo que hacen los católicos ante sus imágenes? Se postran y ¿qué? Las adoran. Y las adoran. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta de la gran mentira de la Iglesia Católica. No las adoramos, las veneramos solamente. Y se inclinan ante ellas, sí, pues eso es adorar. Eso es honrar, eso es dar culto. ¿Qué es lo que hacen los católicos? ¿Qué es lo que hicieron antenoche, hermanos? Los católicos. Le llevaron las mañanitas ¿a quién? A un ídolo, a una imagen. Ajá, ante una imagen. Iban en contra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Aquí tenemos lo que Dios quiere. Vean ustedes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto fue dado en el año de 1492 a los judíos. ¿Lo dio solamente para ese año y solamente para los judíos? No, lo dio para todos aquellos que quieren ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a lo suyo vino Jesús, vino a eso, a quitar la idolatría, pregonar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, curar enfermos, libertar a los cautivos, ¿verdad? En la ignorancia, en fin. No fue solamente para ese año ni para el pueblo judío, fue para todos los que quisieran aceptar a Jesús y aceptar a Dios como su único hacedor. Muy bien. ¿Qué es lo que hicieron los hombres a través de la historia? Crearon sus dioses. Pero así como hubo hombres que crearon sus dioses, hubo hombres que derribaron esos dioses. ¿Quién fue el primero que derribó esos dioses, hermanos? ¿Quién? Moisés. Cuando bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, vio que estaban adorando a un becerro ¿de qué? De oro. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Quitó su ídolo que habían hecho, lo molió y se los dio a beber. Tiró esa estatua, ese ídolo. ¿De dónde habían aprendido los judíos esa figura de adorar a los ídolos? Pues de Egipto. En Egipto adoraban a un dios que se llamaba Amón Ra, y que tenía la figura ¿de qué? De un buey, que fue lo que adoraron ellos en el desierto. Vino un Gedeón que derrumbó los altares de los Baales, ¿se acuerdan? ¿Quién más? Elías. ¿Quién más? Bueno, hasta el mismo Jesús derribó sus ídolos, ¿a poco no? Allá en Lucas capítulo 4 nos habla de que Jesús abomina la idolatría. ¿Y quién era Jesús? El Hijo de Dios. La idolatría no está permitida en la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver Salmo 96:5, un hermano, por favor. Otro hermano, léame por favor Salmo 113, verso 4. Y otro hermano, por favor, léame Salmo 135:15. Son muchos los textos, no terminaríamos ahora. Salmo
96:5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Muy bien. ¿Verdad? Hasta ahí nada más. Hermanos, ¿quién hizo los ídolos? El hombre. Los hombres. Y a pesar de que saben que ellos los hicieron, ellos se inclinan ante ellos, ¿sí o no? ¿Qué sucedió cuando Pablo llegó a Éfeso, hermanos? Un tal Demetrio, ¿a qué se dedicaba ese Demetrio? A hacer figuras de la diosa Diana. Y con eso ganaba mucho dinero, hermanos. ¿Y qué viene Pablo a decir? Que no se debe de adorar. Y se les acabó el negocio, por eso ellos se enojaron. Y persiguieron a Pablo, hermanos. Hasta matarlo, querían matarlo. ¿Es bueno adorar a las imágenes? ¿Es bueno que nosotros nos sentemos a la mesa de los ídolos, hermanos? Hay algunos hermanos que ya murieron y otros que están vivos que dicen, pues yo sí como pan de muerto. Pues yo sí como tamalitos el 12 de diciembre. Porque eso no es malo. Los ídolos nada son. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo sé que los ídolos no son nada. Pero si mi ciencia, es decir, si mi conocimiento va en contra de algunos hermanos que me ven y que digan, ese está comiendo ahí, y por mi causa se perdieron, dice, mejor no lo hago. Dice Pablo, no os sentéis a la mesa de los demonios, de lo que está sacrificado a los ídolos. Y si alguien le da el 12 de diciembre un platito de mole con pollo, con gallina, con guajolote, ¿qué hace usted, hermano? ¿Lo recibe? ¿Se lo come? Bueno, un hermano platicaba conmigo en una ocasión y decía, yo le estoy predicando la palabra de Dios a esa familia, pero esa familia todavía celebra el 12 de diciembre y me dio mole con gallina. ¿Y usted qué hizo, hermano? Pues se lo recibí. No me lo comí, pero se lo recibí. ¿Y qué hizo con ese plato? Pues se lo ofrecía a otras personas que no tenían que comer, porque ni modo de tirarlo. ¿Y qué va a pasar cuando usted le predique a esa familia de nuevo que no adoren a la Virgen de Guadalupe? ¿Qué van a decir ellos? Si yo le di a usted, ¿qué me tiene que decir? ¿Con qué cara les va usted a predicar? Pero yo les puedo decir, no me lo comí. ¿Y qué van a decir ellos? Lo recibió y no se lo comió. Pues mejor nos hubiera dicho que no y nos lo comemos nosotros. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de hermanos que no entienden la palabra de Dios, con esas personas que no conocen la palabra de Dios. Hermanos, podemos citar muchos textos, apúntenlos por favor para que los lean en casa por el tiempo ya avanzado que es. Isaías 2:8, primer libro de Crónicas 10:4, segundo libro de Crónicas 6:9 y 15:7, Apocalipsis 21:8. Y muchos textos, hermanos, les pedí que me leyeran Salmo 113:4, nuestro hermano leyó 96:5. ¿Qué dice el 113:4 y el 135:15? Salmo 113:4 dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién es el único Dios al que debemos de adorar? A Jehová, a Dios. Salmo 135:15. Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Y tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven,
tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Esto es lo que dice la palabra de Dios, pero ellos dicen otra cosa. ¿Y qué dijeron aquellos apóstoles cuando fueron llamados al Sanedrín y les pidieron que no predicaran el Evangelio? ¿Qué dijeron aquellos apóstoles? Juzgar si es necesario, si es justo obedecer ¿A Dios? Digo, obedecer a los hombres antes antes que a Dios. que a Dios. ¿A quién debemos obedecer? A Dios, no a los hombres. Hermanos, fue un breve mensaje, pero quise aprovechar este tiempo y este momento para hablar acerca de la idolatría. Dice 1 Corintios, dice, huid de la idolatría. Porque ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos.